Buenos días. Coméntanos un poco quién eres. Bueno, pues soy Elena Aljarilla, tengo 48 años, soy periodista de vocación y de profesión y soy de Madrid, vivo en Madrid, aunque he vivido muchos años fuera, en Bruselas, y tengo 2 hijos y esta soy yo. Bueno, yo soy periodista desde siempre. Fui una niña muy curiosa y siempre me encantó contar historias. Contaba muchas historias, me inventaba muchas historias también. Y bueno, al margen de otros trabajos pequeños para sacarte algún dinerillo cuando eres adolescente, siempre he trabajado de periodista. Primero he estado en todo tipo de medios. Medios digitales, escritos, periódicos regionales, periódicos nacionales. Mi mejor etapa en el periodismo fue la corresponsalía en Bruselas, en la que estuve de corresponsal para Telecinco y también de adjunta para El Mundo, pero fue allí en Bruselas donde empecé. Y en España mi carrera en el periodismo ha sido fundamentalmente en televisión. Cuando volví de Bruselas estuve en la Televisión Autonómica de Murcia y luego, que fue la primera televisión autonómica que cerró, y luego en La Sexta y en Antena 3, y ahora estoy haciendo el periodismo. Llevo muchos años haciendo periodismo desde el otro lado, como decimos los periodistas, desde el lado oscuro, el lado de gabinete y comunicación corporativa, institucional, política. ¿A qué otras cosas te has dedicado a lo largo de tu vida? Que no sean laborales, pues tengo muchas aficiones. Durante un tiempo escribí poesía, pero he hecho también cursos de guión y muchos cursos de escritura creativa, que me gusta mucho. Estoy en una batucada feminista. Fundamentalmente me he dedicado a lo que más me gusta es viajar y pasar tiempo con mis amigos, fundamentalmente amigas a los que dedico bastante tiempo. ¿Qué estudios has realizado? Bueno, pues yo, que ya tengo una edad, soy de licenciatura de plan antiguo, o sea, soy licenciada en periodismo. Luego me fui a Bruselas a hacer un máster en política, sociedad y cultura europea, que me sirvieron como créditos para el doctorado. Tengo todos los créditos del doctorado, pero no hice la tesis porque ya me quedé en Bruselas trabajando, y luego me he ido formando en diferentes aspectos que he considerado fundamentales, pues para adaptarte un poco a los nuevos tiempos, en comunicación digital. He hecho también un máster en comunicación digital y community manager, comunicación corporativa, y luego pues ya de otro tipo de formación en escritura creativa, y un máster en liderazgo también. ¿Sigues estudiando o piensas retomar los estudios? Pues siempre he querido hacer arte, historia del arte, por la UNED, de forma cómoda. Lo que pasa que la vida es lo que te pasa mientras tú haces planes. Siempre me ha gustado esa idea, pero nunca he encontrado el tiempo ni las ganas, la verdad. O sea, es como un sueño hacerlo, pero no termino de verlo. Y lo que sí, lo que sí hago es seguir un poco, para no olvidarlo, cuidar un poco los idiomas, inglés y francés. Entonces, algún curso de inglés como para refrescar, y cursos de conversación para que no se olvide y para mejorarlo. ¿Tienes redes sociales y qué tipo de contenido consumes más? Sí, tengo redes sociales, tengo las básicas que utilizo de forma muy distinta. Para un plano más profesional tengo LinkedIn y Twitter, pero el Twitter más un poco como periodista para tener lo último, ¿no? Para las alertas y
estar un poco como atenta a todo lo último, más interesante que pueda ocurrir. Y luego utilizo Facebook de forma muy personal, en la que intento no tener además ningún tipo de vinculación con el trabajo, incluido casi hasta compañeros, y Instagram, para cosas pues mías, para compartir con gente que me gusta. Utilizo Facebook e Instagram de forma personal y LinkedIn y Twitter de forma profesional. Bueno, sí, porque yo empecé, cuando tú eres de Madrid, pues estudias en Madrid, lógicamente, porque no viajas, tanto estás en casa de tus padres, y yo estaba como un poco como loca por probar lo de viajar y lo de salir fuera, y la forma que yo usé fue la beca Erasmus. Me fui para hacer quinto de carrera y lo hice en Gante, que fue el año de mi vida, que me lo pasé absolutamente fenomenal y fue un despertar a lo muchísimo que me gustaba ver otras culturas y vivir en otros sitios. Entonces, a la vuelta lo que hice fue empezar el doctorado con el objetivo de coger más becas. Me dieron una beca intercampus, estuve en Colombia 3 meses y estuve muy cerca de quedarme en Colombia porque mi coordinador me ofreció quedarme allí dando clases. La beca intercampus es una beca que no es para recibir clases, sino para impartir clases. Y estuve muy cerca de quedarme allí, pero me habían dado otra beca del Ministerio de Exteriores para estudiar el máster en Bruselas de Política, Cultura y Sociedad Europea, y ya me quedé. O sea, en total estuve en Bruselas 11 años. Pues al final estuve en total prácticamente 11 años en Bruselas, y primero estudiando y luego empecé a trabajar con medios de comunicación relacionados con la Unión Europea, primero una revista digital y luego ya empecé con un periódico regional, el Diario de Avisos, en que me tocó toda la guerra del plátano, que para el Diario de Avisos era un periódico platanero por excelencia, pues muy interesante, y ahí bueno, pues empecé a colaborar, tenía un pequeño holding de medios, muy en precario todo, hasta que llegaron las grandes oportunidades, que fue la corresponsalía de Telecinco y la de adjunta para el mundo. Y allí conocí a mi marido, allí nació mi primer hijo y fue una etapa realmente maravillosa. ¿Cómo conciliaste la vida laboral y la familiar? Pues mira, yo iba a decirte que tengo mucha suerte, pero no es tener suerte, es creo que un poco lo que toca. Cuando nació mi primer hijo, nosotros, que como familia somos un poco desorganizados, mi marido vivía en España y yo en Bruselas. Él vivía en Madrid y yo en Bruselas. Entonces, mi primer hijo nació muy prematuro, con 28 semanas. Esto es como 6 meses y una semana más o menos. Y nació allí en Bruselas. Entonces, aunque todo el mundo daba por hecho que yo iba a renunciar a mi trabajo y que nos vendríamos a España, el que renunció a su trabajo fue mi marido, fue el padre de Damián. Él estaba Damián nació en el puente de diciembre, un 5 de diciembre, que era lunes, y entonces Joan estaba allí de visita y para pasar el puente de diciembre allí conmigo. Y se presentó este parto y Joan llamó al día siguiente a su trabajo y dijo: lo dejo, ha nacido mi hijo y tal. Entonces nosotros realmente tenemos una verdadera corresponsabilidad en lo que se refiere al cuidado de los hijos. Entonces para mí conciliar fue más sencillo porque realmente conté no con la colaboración, sino con la corresponsabilidad del padre. Entonces, bueno, él dejó de trabajar. Eso también supuso que cuando hacíamos el método canguro lo hacíamos al estricto 50%. Un día lo hacía yo y otro día lo hacía él. Cosa que era muy dura, pero era lo justo teniendo en cuenta que él había dejado de trabajar. También, como él dejó de trabajar, yo me incorporé un poco antes al trabajo. En ese momento fue fácil hacerlo porque los dos teníamos unos sueldos equivalentes. Cuando nació mi segundo hijo, que nació en Madrid,
no hubo, o sea, la que yo cogí la baja que me correspondía, porque no hubo discusión ninguna. Yo ganaba la mitad que mi marido, con lo cual no hubo... ¿Cómo fue? Pues aquí en España la situación fue mucho más dura. A mí me dieron a elegir entre susto o muerte. Digamos que me condenaron al fin de semana, a trabajar el fin de semana, pero descubrimos que era una forma realmente muy buena. Entonces la conciliación fue bastante fácil, porque yo trabajaba solamente viernes, sábado y domingo. Entonces los primeros años de mis hijos fueron realmente muy buenos. Ninguno ha ido a la guardería el primer año de su vida, ellos ya fueron con un año cumplido. Entonces ha ido bastante bien. Luego ellos se han adaptado muy bien a la guardería y tal. Hemos tenido un poco de apoyo por parte de mi madre, pero fundamental ha sido que yo he tenido la corresponsabilidad de mi pareja. ¿Qué opinas de la problemática de las personas sin hogar? Bueno, este es uno de los problemas sociales que la administración en España no está atajando bien. No está buscándole una solución. Hay parches en invierno cuando hace mucho frío, que los servicios sociales los rescatan de la calle, les ofrecen un albergue. Se ven iniciativas. Yo tengo esperanza, o quiero tener esperanza, porque de vez en cuando se ven iniciativas que van en el buen sentido, pero no hay una verdadera política social, y hay además una estigmatización muy fuerte de parte de la sociedad. Hay un problema administrativo y un problema cultural que en España no estamos resolviendo bien. ¿Cuál crees que es la alternativa para los trabajos artesanos o antiguos o de pueblo que se están perdiendo? Pues el problema de la España vaciada, que es lo que hace que se pierdan esos oficios artesanos, que realmente podrían ser fundamentales y podrían ser una solución para muchas cosas, para la sobrepoblación de las ciudades y para evitar ese despoblamiento del campo y tal. El problema es que es una pescadilla que se muerde la cola, porque no están valorados, no tienen salida, no conseguimos monetarizarlos, no conseguimos que den dinero, y se pueden hacer en sitios donde no hay servicios. Entonces está muy bien, vemos iniciativas de pueblos que ofrecen casas y trabajo, pero luego ¿qué pasa? Cuando va una familia no hay escuelas en estos sitios, no hay médicos, entonces necesitas un coche. A veces los niños tienen que hacer 50 kilómetros y más para ir a la escuela diariamente. Entonces, no se ponen servicios porque no son rentables. No puede haber una escuela, no puede haber un médico. Entonces, normal, la gente se va yendo. En muchos sitios está también el tema del apagón digital y la brecha digital. No llega a internet. Mi madre es de un pueblecito de Guadalajara, que podría ser un ejemplo de eso, y hemos visto, y nosotros aún mantenemos el médico y la farmacia, que eso te da mucha vida, pero al final es un pueblo que lo único que se mantiene es con los servicios. Me refiero al final de lo que vive este país, ¿no? de las casas rurales y un poco de la hostelería, que da para lo que da, pero no da para más. Y perdemos la construcción y la hostelería. Y es una pena, porque efectivamente se van perdiendo estos oficios que necesitamos, y la gente se va viniendo a las ciudades, están sobrepobladas, no hay solución, no hay trabajo, pero aquí están los médicos, están los colegios, están los servicios sociales, que como vemos cada vez van un poco peor. ¿Crees que se está solucionando adecuadamente el paradigma de las energías renovables y ecológicas? No. Y además, y aquí sí que tengo que ser pesimista, no se está solucionando, y no parece que se vaya a solucionar, a pesar del problema energético tan grave que tenemos. O sea, un país como España, con este sol de justicia que se podría aprovechar tanto con el viento, con las eólicas y tal, no porque estamos viendo los monopolios de las energías que
lo vemos con la luz, con las eléctricas, ¿no? Y ahora tenemos el problema del gas, con todo lo de el problema con la guerra de Ucrania, y sin embargo no, todas las soluciones van por parches, no, vamos a ver, vamos a poner una solución realmente, vamos a quitar los impuestos al sol y vamos a hacer que la gente pueda salirse del sistema eléctrico y pueda nutrirse de energía solar, pero claro, eso significa dejar de pagar a los monopolios y no creo, de momento no veo que ni este gobierno ni otros estén dispuestos a ponerle una solución. ¿Cómo crees que las asociaciones y las organizaciones sin ánimo de lucro podrían trabajar mejor conjuntamente para el crecimiento de los países en vías de desarrollo? Bueno, tremenda pregunta. Sí, no lo sé, nosotros, por hablar de lo más reciente y de la actualidad ahora mismo, hemos visto todas las iniciativas de muchas asociaciones sin ánimo de lucro que han ayudado, ¿no?, con el tema de Ucrania, pues llevando alimentos y llevando artículos de primera necesidad, y realmente hemos visto cómo muchos pequeños colectivos e incluso iniciativas casi personales o unipersonales han ido sumándose al esfuerzo de otras para creando sinergias para llegar, ¿no?, y llevar la ayuda donde se necesitaba, a los puntos calientes donde estaban llegando los primeros refugiados y tal. Esto en Europa, ¿no?, lo hemos podido ver. Es verdad que cuando ya tienes que saltar a otras distancias, a otros continentes, Asia, África, América Latina, pues es muy difícil, ¿no? Y luego los conflictos internos de los países, incluso las grandes asociaciones, hemos visto cómo desgraciadamente se tienen que salir, ¿no?, de sitios. Hemos visto el verano pasado en Afganistán, ¿no?, cómo los talibanes han echado a organizaciones de mucho peso, ¿qué tal? Entonces, hay sitios donde las organizaciones sin ánimo de lucro, por mucho que quieran, ni tienen acceso ni lo pueden tener, pero sí creo que hemos visto y viendo, ¿no?, la solidaridad es un tema global, ¿no? Y muchas veces no te tienes que ir a otros continentes, los tienes en el tuyo propio, y ni siquiera tienes que irte a otros países, lo tienes en tu propio país. Yo afortunadamente creo que España es un país solidario, que muchas veces tiene una capacidad de movilización, lo hemos visto con Ucrania, que consigue crear sinergias. Cuando no hay cuando no hay un interés, es más fácil que se sumen pequeñas organizaciones, y al final pues la unión, yo creo, es lo que consigue sumar esfuerzos y poder llegar a conseguir algo, pequeños objetivos. Sí. ¿Qué medidas crees necesarias desde la perspectiva familiar que hay que tomar para el bullying y la violencia entre jóvenes? Bueno, yo tengo 2 adolescentes, uno de casi 14 y otro de 16, y bueno, educación, hablar con ellos sin tapujos, desde su propia perspectiva, con sus propias palabras, sin dobleces, lo que es y lo que no es. Todos hemos pasado por ahí, me refiero por esa edad, sabemos lo que es querer pertenecer a un grupo, pero también la importancia de distinguir entre lo que está bien y lo que no está bien, ¿no? Entonces, pues para el bullying, muchas veces los testigos, el silencio, los que no participan, pero tampoco denuncian o se callan por miedo, por no destacarse, por no tal. Entonces, y ellos lo saben que callarse muchas veces es tan malo como participar. Entonces, educación en la familia, en los centros educativos, tolerancia, respeto, y luego y hablarles de todo, de las diferentes familias, de las diferentes identidades sexuales, de las diferentes razas, de etnias, de las diferentes clases sociales, situaciones económicas, ponerles en contexto.
fundamental. Muchas veces ellos viven en unas realidades que desconocen otras, pero ahora mismo hay muchas formas de que ellos puedan ver. Pero nosotros vivimos en un barrio de Madrid, que no es ni bueno ni malo, o normal, pero sí, ellos ya viven, y muchas veces ellos lo viven con una naturalidad que nosotros los adultos no la vivimos. Pues por ejemplo, la identidad sexual, ¿no? La homosexualidad, que es hemos visto por estudios que es uno de los principales casos de acoso o de bullying en los institutos, ¿no? Entonces, hablar, y cuando les oyes hablar con desprecio, maricón, bollera, utilizando términos, muchos lo oyen en casa. Por eso, tolerancia en casa y educación en tolerancia, hablar, con sus propias palabras. ¿Cuál es la parte más difícil del proceso de escritura para ti? Pues para mí la parte más difícil es no escribir sobre mí. Yo tiendo a escribir, a exponerme demasiado, porque al final... Y entonces eso me frena mucho. Si supiera disimularme, creo que escribiría más. Entonces, pero bueno, eso en cuanto al contenido. Y luego pues ordenar la estructura es también una de mis dificultades. Encontrar una estructura con la que me sienta cómoda para ya llenarlo. ¿Y cuál sería la parte más divertida? Bueno, la parte más divertida para mí es que yo creo que tengo una vis cómica que luego siempre me arranca, o una ironía o un tal, una retranca, ¿no? Que diría mi abuela, que tenemos en esta familia y que francamente me gusta. Y bueno, también pues no es divertido, ¿no? Pero una parte muy satisfactoria a lo mejor, ¿no? Es un poco cuando consigues llegar a la persona que te lee, ¿no? No es divertido, pero cuando se le llenan los ojos de agua o ves que se está riendo, ¿no? Y que está disfrutando, eso es muy satisfactorio, la verdad. ¿A qué otra cosa te hubiera gustado dedicarte? Pues creo que a nada más, porque yo en quinto de GB, cuando se llamaba GB, teníamos una profesora buenísima que todos los fines de semana nos mandaba una redacción, ¿no? Y entonces me acuerdo especialmente de dos, pero una era la típica que quiere ser de mayor, y yo ahí decidí, tengo todavía guardada esa redacción, decidí que quería ser periodista. Había leído en una revista que había por casa un reportaje de Carmen Sarmiento, que había hecho viajes por África y bueno, ella es periodista de televisión y tal, había hecho documentales y hablaba de contar historias, y yo dije, esto es lo que yo quiero ser. Esto es lo que yo quiero ser, y desde quinto de GB nunca quise ser otra cosa que periodista, y de hecho cuando hice la selectividad, que se llamaba selectividad entonces, y me tuve que hacer la matrícula, yo solamente puse las 3 carreras de ciencias de la información, empezando por periodismo, que si no entraba en periodismo no iba a entrar en ninguna de las otras, imagen y sonido o publicidad, que tenían más nota. Entonces no quería hacer otra cosa que no fueran, porque mi padre me decía, pero porque pon otras cosas por si acaso, y dije nunca quise ser otra cosa que periodista, y lo tuve muy claro desde muy pequeña. ¿Y tienes algún autor favorito literario, por ejemplo? Hombre, hay muchos que me gustan, pero Almudena Grandes, para mí, un referente de escritora, de ser humano, de genio literario, de pasión, de cercanía. Sin duda, si solamente puedo elegir uno, Almudena Grandes, para mí. ¿Qué opinas de las reivindicaciones sociales? Bueno, para mí
creo que son necesarias, creo que son muy útiles y los grandes avances, desgraciadamente, los grandes avances sociales se han logrado en la calle. Los avances laborales, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, el divorcio, creo que hay que salir a la calle, desgraciadamente, porque no las urnas, que es otra forma de reivindicación, pues bueno, lo que pasa es que luego se interpretan los resultados como, bueno, como muchas veces no, luego el resultado, ¿no?, que vemos no es el que ha reflejado las urnas. Entonces creo que hay que salir a la calle, creo que hay que dejarse ver, el feminismo tiene que estar en la calle, los derechos LGTBI desgraciadamente tienen que estar en la calle, las minorías tienen que ganarse, tienen que pelear por sus derechos en la calle, y al final es la voz de la calle la que termina imponiéndose. Yo creo que yo creo que se equivocan los que piensen que el 15M no significó nada, ¿no? Yo creo que es esa indignación, ¿no?, esa voz se oyó, esa voz, bueno, ha tenido un eco al final, a lo mejor no el que se esperaba, o no, desde luego no el que se esperaba o no el que se partía, pero ha tenido una voz, se han ido consiguiendo cosas, ha tenido diferentes ecos en diferentes sitios, ¿no? Yo creo que no solo en España, el Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? Al final terminan escuchando y al final es el recurso que nos dejan. El derecho al pataleo, ¿no?, de toda la vida, en definitiva, y creo que es fundamental. Cuéntanos qué es para ti la inclusión y si crees que se está abordando adecuadamente en los libros, las películas, las series, etc. Pues la verdad es que es un poco como la palabra del momento, ¿no?, la inclusión. Pues hasta en el lenguaje, ¿no?, utilizar un lenguaje inclusivo, ¿no? Pero creo que se está abordando mal porque más que inclusivo debería ser no excluyente, ¿sabes? Porque al final inclusivo lo que significa es que hay un grupo al que tú abres la puertita y dejas entrar. A tu pequeño grupo social dejas entrar ahora los matrimonios entre personas del mismo sexo. A tu pequeño grupo dejas ahora entrar a los trans, a los negros, en fin, ¿no?, a las minorías, a los árabes, a los que están fuera. Entonces, no debería ser, no deberíamos hablar de las cosas que son inclusivas, sino de las cosas que no son excluyentes. O sea, debería ser un todo en el que no hay puertas y entra todo el mundo, ¿sabes? Entonces, creo que incluso, ¿no?, desde la perspectiva léxica o etimológica, está mal pensado, ¿no? Porque incluyente significa que tú dejas entrar a tu grupo de guays, a los que no son tan guays, pero que les dejas, a discapacitados, en fin, es que hay tantos, ¿no? Tenemos como tantos prejuicios, ¿no? Gitanos, no, esto es inclusivo, mujeres, ¿no? El lenguaje inclusivo, ¿no? Hablamos de madres y no solo, hablamos de familias, ¿no?, en lugar de madres o padres. Y creo que ese es el problema, que no deberíamos estar hablando de cosas inclusivas, sino de cosas no excluyentes, políticas que no excluyan a nadie, no que dejen el paso, no que permitan el paso. ¿Cómo definirías tú el éxito profesional? Bueno, pues yo a lo largo de mi vida, que he tenido subidas y bajadas, y ahora ya con la perspectiva de haber estado muy grave, también pienso que el éxito profesional finalmente consiste en encontrar un trabajo que te ilusione y que te permita levantarte con ganas de ir a ese trabajo y te permita pagar los gastos de tu casa. O sea, quiere decir, de nada sirve ganar mucho dinero si te hace profundamente infeliz, y de nada sirve ser profundamente feliz si no puedes comer. ¿Qué consejos darías a un joven en sus primeros empleos?
Bueno, pues que hay que ser abierto y aprender, estar abierto de mente, me refiero, ¿no? Estar dispuesto a aprender, no a que abusen de ti, pero sí abrir los ojos, desde luego, y tampoco aspirar a ser jefe en el primer momento, ¿no? Hay que aprender primero, y hay que dejarse enseñar. Y tienes que estar dispuesto a aprender, que muchas veces nos cuesta. No estoy diciendo con esto que esté a favor de los trabajos gratis, ni nada por el estilo, ¿no? Ni de que los becarios suplanten un puesto, una posición laboral, pero sí ser abierto y a aprender, y bueno, pues mientras que está a pasar por ese proceso de aprendizaje. Y a no cerrarse puertas, porque a lo mejor vas como con una idea cuando entras en una empresa muy predeterminada, es que no, yo no quiero hacer esto, pero cuando tú entras con la mente abierta ya puedes ver también, lo que a lo mejor lo que no estás haciendo, pero sí que te gustaría hacer. Entonces, a mirar, a ver, a absorber y a estar dispuesto a cambiar tu primera idea. ¿Cómo definirías Hybrid y si crees que es factible en estos momentos? Bueno, yo creo que es una iniciativa muy, muy interesante. Todas las iniciativas colectivas jóvenes me parece muy interesante, me parece que es importante hablar con gente de diferentes perfiles, que es importante tocar diferentes tipos de arte, ¿no? Me gusta mucho la idea de que el arte tiene muchas formas y está en pequeñas cosas, no hace falta ser Van Gogh. Y eso me gusta mucho y me parece muy interesante el tema de la formación, interesante y muy necesario. Hemos terminado. Muchas gracias. Bueno, ¿nos aseguramos primero de que está grabado esto? Sí, hombre.